Las palabras que nosotros usamos para nombrar algo tienen una historia antes de nosotros y durante esa historia se han ido llenando de significados que nosotros inconscientemente, sin darnos cuenta de eso, también utilizamos. Lo que les voy a contar en este video es la historia y los significados y las ideologías con las que se han ido llenando de las palabras sordo y mudo. En el video que van a ver y oír a continuación, vamos a usar dos palabras, las palabras mudo y la palabra sordo-mudo, que tienen un significado moderno negativo. Estas palabras van a ser usadas en el video, hago la aclaratoria porque hemos recibido críticas muy duras de parte de algunas personas que en una presentación determinada se quejan de que usemos esa palabra como si se tratara de usar una mala palabra. El video que van a ver a continuación es una reconstrucción histórica de la evolución del significado de esas palabras. Y esas palabras en el pasado no tenían los significados que tienen hoy en día. Por tanto, se le pide a la audiencia que entienda que se trata de, en virtud de la necesidad de reconstruir históricamente el proceso, de un uso en términos científicos de esas dos palabras. Queremos hacer esa aclaratoria para evitar malentendidos y evitar que haya personas que se sientan ofendidas en el sentido de que estamos haciendo uso de unas palabras que hoy en día se repite, tienen un significado políticamente incorrecto. Este es un proceso histórico y por tanto vamos a necesariamente referir y utilizar esas palabras a lo largo del video. Las palabras sordo y mudo son tan antiguas como la lengua castellana. Vienen directamente del latín, es decir, son palabras realmente muy antiguas. En el derecho romano que nosotros asumimos a partir de la obra de Justiniano y después con las leyes de Alfonso X el Sabio, se distinguía entre el surdus, el sordo, y el mutus, el mudo. El primero de ellos, el sordo, era una persona que había quedado sin oído a partir de algún momento de su vida, pero que había adquirido la lengua hablada en algún momento, por tanto podía hablar o podía reconocer la lengua hablada o incluso podía escribir. En vista de que conocía que podía utilizar la lengua hablada o podía escribir, la persona considerada sorda, el sordo, podía actuar en actos jurídicos y por tanto era considerada una persona de derecho. Es decir, podía vender, podía comprar, podía celebrar contratos de otra naturaleza, podía casarse, etc. La filosofía que subyace a esta definición podemos nosotros encontrarla en Aristóteles, que pensaba que el habla es igual al pensamiento, es decir, sin habla no hay pensamiento. Por tanto, la persona sorda que podía hablar, independientemente que pudiera escuchar o no, se consideraba alguien que tenía pensamiento, es decir, tenía raciocinio y en virtud de eso tenía el acceso a sus derechos civiles. El caso del mudo representa el caso opuesto. Es una persona que en virtud de probablemente no haber escuchado nunca, no adquirió la lengua hablada del entorno, tampoco muy seguramente aprendió a escribir y por tanto jurídicamente se lo considera alguien que no tiene pensamiento, es decir, que no tiene tampoco entonces derechos jurídicos. Excepción a esto lo representaban casos en los cuales, por ejemplo, el cerrar un cierto tipo de contrato únicamente significaba asentir o negar, como es el caso, por ejemplo, de la aceptación de una compra o de una venta o el matrimonio. Es muy interesante darse cuenta que durante toda la Edad Media, que es el momento en el que nosotros estamos considerando la obra de Justiniano, la obra de Alfonso X, era una práctica común que las personas sordas se comunicaran con señas y era aceptado y era absolutamente normal que los mudos se comunicaran en señas. Incluso tenemos registros de algunas personas que, siendo sordas de nacimiento, fueron enviadas a monasterios en los cuales, en virtud de los votos de silencio que hacían los monjes, todos se comunicaban allí en señas y estos niños sordos que fueron ingresados pudieron, a partir del uso de señas, ser educados y adquirir un determinado oficio, desarrollar una profesión. Esto, sin embargo, no se aplicaba a
al dogma jurídico, es decir, de acuerdo con la legislación aceptada, las personas mudas no tenían acceso pleno a sus derechos a pesar de que con las señas pudieran expresarse. Un aspecto muy interesante de esto lo vemos en el hecho de que en la tradición medieval frecuentemente cuando aparecen mudos, es decir, cuando aparecen personas sordas, podemos verlo así desde con nuestros ojos modernos, que hacían señas, estas personas por lo general eran eran muy frecuentemente objeto de sanaciones milagrosas. Es decir, por ejemplo, en las cántigas de Santa María, atribuidas a Alfonso X, aparecen numerosos sordos que son curados por intercesión de la Virgen, lo que significa que dejan de ser sordos y poco tiempo después o de manera prácticamente automática comienzan a hablar. Esta solución jurídica de sordos y mudos y los derechos que tenían unos y otros en función de el tener o el no tener habla, de tener señas, etc. Parece haberse mantenido relativamente estable durante mucho tiempo, al menos lo que nosotros sabemos de lo que es hoy España. Sin embargo, en el siglo XVI pasó algo muy interesante que cambió la perspectiva, que cambió la manera de ver la situación, incluso desde el punto de vista jurídico. Ocurrió que una poderosa familia española, la familia Velasco, que tenía como los nobles, como era costumbre entre la nobleza europea de esa época y de otras épocas, casarse entre sí, es decir, eran profundamente endogámicos, lo que hizo que probablemente un gen de sordera recesivo que había en ese grupo familiar cobrara fuerza y empezaran a nacer prácticamente todos los niños de la familia sordos, es decir, mudos. Y esto era, por supuesto, para la familia Velasco un problema muy serio porque los derechos, los bienes de esta familia se heredaban y por tanto las personas mudas, de acuerdo con la ley, no eran sujetos de derecho, por tanto no podían heredar, lo que significaría para la familia la pérdida de sus privilegios. En virtud de esto surge una solución muy eficiente para el momento, que es el que los niños de la familia Velasco fueron educados por un monje benedictino como sabemos, los monjes eran personas con un dominio de la gestualidad, que usaban eficientemente, hábilmente las manos para comunicarse debido a la presencia de permanente devotos de silencio entre ellos. Pues un monje benedictino, Ponce de León, logró, usando métodos de los cuales no sabemos en mucho detalle hoy en día, que estos niños empezaran a producir sonidos de habla, es decir, luego de un cierto tiempo de entrenamiento, estos niños pudieron, por ejemplo, recitar el Padre Nuestro, el Ave María, pudieron confesarse, pudieron mantener conversaciones sencillas y esto, por supuesto, al darles el habla, estos niños automáticamente, antes mudos, empezaron a ser sordos. El haber logrado que hablaran hizo que estos niños automáticamente pasaran al grupo de los que tenían derechos reconocidos por las leyes. Y los niños pudieron entonces heredar y el problema de la familia Velasco se solucionó. Lo que logró Ponce de León era realmente mágico, era realmente muy poderoso. ¿Por qué razón? Porque por muchísimos siglos se consideró sencillamente a los mudos como no personas, no pensantes, y nadie había logrado, Aristóteles lo dice en algún momento en su obra, que no había manera de sacar a los mudos de esa situación. Pues Ponce de León lo logró. Y el haber demutificado, es decir, haber logrado que estos niños hablaran, independientemente de cuánto hablaran, ellos lograron decir cosas, era realmente para la época un avance extraordinario. Y ese avance que se dispersó, por supuesto, se extendió la noticia de lo que había logrado Pedro Ponce de León a lo largo de España y a lo largo de todo el continente europeo, hizo que otras personas, otros maestros se animaran también a su vez a probar métodos de demutización. Ahora, aquí tenemos un punto muy interesante. Si antes de la invención de Ponce de León teníamos a los sordos y a los mudos, y de repente un grupo de mudos, a través de un proceso de demutificación, a través de un proceso educativo, lograban salir de este grupo y pasar a este. Sin embargo, no eran del todo idénticos a los sordos que se habían quedado sordos en algún momento de su vida, es decir, constituían realmente un grupo nuevo. Ahora bien, un grupo nuevo, un fenómeno nuevo requiere una palabra nueva.
No había una palabra para este grupo. Esto sobre todo es particularmente delicado en el caso de las leyes, porque las leyes son textos que tienen que definir de manera sumamente transparente lo que una palabra determinada significa. Pues bien, los maestros posteriores a Ponce de León siguieron hablando de mudos para hablar de las personas mudas que lograban demutificarse a partir de un proceso educativo. En el próximo video les voy a hablar de la historia de la palabra sordomudo, que es la palabra que viene justamente a llenar este vacío dejado por la invención de Pedro Ponce de León.